Noches, hermanos. Seguramente yo estoy más contento de verlos que ustedes a mí. Eh, pero bueno, gracias al Señor por sus cuidados, su protección, su soberanía, ¿cierto? En medio de una sociedad que cree que puede ir en su contra. Vamos al Salmo 51. Ya se les había olvidado. Necesitaba volver, si vieron. Salmo 51. Vamos a leer los últimos 6 versículos, del 14 en adelante. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, a un corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Que el Señor bendiga a su pueblo por medio de su palabra. Vamos a orar. Dios grande, fuerte, temible, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque como tú no hay otro. ¿Quién como tú en prodigios, en señales, en portentos? ¿Quién tan grande como tú que los cielos de los cielos no te pueden contener? Te bendecimos, Señor, por tus beneficios para con nosotros. Te alabamos porque te ha placido manifestarte a nosotros y enriquecernos con tu grandeza, con tu gloria. Gracias por aquel Cordero entregado por ti para la expiación del hombre, nuestro Señor Jesucristo, quien voluntariamente quiso hacer tu voluntad, para que tu gloria fuese manifestada, para que la tierra sea llena del conocimiento tuyo, para que los hombres que una vez volvimos nuestro rostro de ti, podamos ahora volvernos hacia ti. Gracias, Señor, te damos por esta tu palabra, viva y eficaz, inspirada, inerrante, autoritaria, infalible, suficiente para nosotros. Suplicándote, Señor, que puedas hallar en nosotros corazones enteramente dispuestos, humildes, sencillos a tu voz, deseosos de conocerte, de agradarte, de obedecerte, de servirte. Rogamos que tu Espíritu nos guíe, Señor, porque son tus palabras, son tus pensamientos y solo Él puede hacernos saber lo que proviene de ti. Guíanos, Señor, entonces por medio de tu palabra, para que tu nombre sea exaltado, para que Cristo sea magnificado, para que tu pueblo sea edificado, consolado, redarguido, amonestado según la situación, y aún para que aquellos, oh Dios, que no te conocen, que persisten en su rebeldía, que no aceptan la gloriosa salvación que entregas en Cristo, sean salvados por el poder de tu palabra. A ti, Señor, sea hoy y siempre todo honor y toda alabanza, porque no hay otro digno sino tú. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la última vez estuvimos en el versículo 17. Los que aún recuerdan, no te agrada, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estuvimos viendo
una de las premisas principales que tenía que ver con el requisito indispensable del arrepentimiento, que es la disposición del corazón, con aquello que no puede faltar en un genuino arrepentimiento, en un verdadero arrepentimiento. Más que las formas, es la intención del corazón. Hablamos un poco en ese momento también del valor de la adoración. Toda adoración que se ofrece a Dios es valiosa según el corazón que la presenta delante de Dios, no de otra forma. Las formas externas, aunque sean lícitas y aunque sean mandadas en algunos casos, no constituyen la esencia de la adoración, sino el corazón que se presenta delante de Dios. Y también hablamos un poco acerca de cómo a pesar del pecado, el arrepentimiento glorifica el nombre de Dios, porque reconocemos su santidad, su pureza, reconocemos que hemos pecado contra Él, reconocemos que Él es el juez legítimo y acudimos a Él para su misericordia y su perdón. Entonces su nombre sigue siendo honrado y glorificado, pero dijimos, valga recordar también, que entonces no vamos a andar pecando para adorar a Dios con el arrepentimiento, ¿cierto? Eso no es como funciona, pero cuando con sinceridad nos arrepentimos delante del Señor, Él también es honrado y glorificado. Hay una segunda premisa en el texto de la cual no hablamos ese domingo, que es donde quisiera ocuparme esta noche. Dice David: al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. No despreciarás. David está elevando estas palabras con una profunda confianza, ¿cierto? Que si presentamos a Dios el sacrificio que Él está buscando, no seremos despreciados, no seremos rechazados. Si presentamos delante de Dios lo que Dios quiere en las condiciones como Él lo pide, hay una garantía de ser recibidos, hay una confianza de ser recibidos por Dios. Y realmente es un asunto que ojalá estimule nuestros corazones. ¿Qué Dios tan grande conocía a David, que a pesar de su pecado, él sabía que si se volvía a Dios con el corazón correcto, Dios no lo iba a despreciar? Dios, a diferencia de nosotros, no guarda rencor con el arrepentido, ¿cierto? A veces nosotros decimos que hemos perdonado a alguien, pero sigue sin pasarnos de aquí. Seguimos teniéndolo aquí. ¿Me entienden, no? Lo que quiero decir, o sea, todavía no lo tragamos o lo llevamos aquí entre ceja y ceja todavía, pero le decimos, sí, no, hermano, tranquilo, ya no está perdonado. David sabía que él podía volver al Señor y si iba con el corazón correcto, Dios lo iba a recibir. No hemos sido dejados, no hemos sido abandonados, tenemos esperanza en la presencia de Dios, sin importar lo que hayamos hecho. Es doloroso, es triste a veces pensar cómo los mismos hijos de Dios se cohíben de llegar a Dios porque no, él no me va a perdonar. Es que esto que hice era muy grave y yo no creo que el Señor me vaya como... Es lícito tener la vergüenza, el peso, ¿cierto? La carga, así debe ser. No es que vamos a llegar descaradamente a Dios tampoco, como hemos visto en versículos anteriores. Entonces la carga de la vergüenza, del peso, de la culpa, está bien. Pero no se nos olvide Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Este Dios no es un Dios que otorga migajas, no es un Dios incluso que quiere ensañarse sobre los suyos. Si así lo quisiera, yo creo que todos seríamos más obedientes. Pero su fin no es ensañarse, su fin es que le conozcan y respondan a Él con amor y gratitud. ¿Cuánta confianza podemos tener? Y ¿qué les digo? Y reconociendo que a veces me quedo pensando en, figuradamente hablando,
en la puerta de la presencia de Dios, si voy a hablar con Él, porque es que le he pedido perdón como 30 veces por lo mismo estos días. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, es como, Señor, ¿qué pasa? Que no mejoro. Luego cuando me arregle hablamos. Pero no, hermanos, el Señor está esperando que vengamos a Él. Está mandando desde los comienzos a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él quiere verlos venir así, claro, arrástrate. No, porque Él quiere otorgar perdón y vida eterna. No vamos arrepentidos a Dios pensando, desconfiando de lo que podría pasar. Podemos ir con la absoluta certeza que Él nos va a recibir. El apóstol Juan escribió, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Esa es la regla. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. No nos da eso confianza para venir a Dios. Claro, yo no quiero estar usando al Señor Jesucristo como abogado, porque aunque hace eso por mí, no quiero estar llamándolo cada 5 minutos para que me solucione un problema. Les escribo para que no pequéis. Pero miren la gracia que tenemos del Señor, que aun cuando hemos pecado, no solo está dispuesto a perdonar, sino que ha provisto el instrumento, su propio Hijo, el que venció el pecado en la cruz, para que abogue por nosotros. De manera que teniendo tal libertad, teniendo tal confianza, nuestra respuesta debería ser como dice Hebreos: acerquémonos. En consecuencia, si tenemos tal confianza y persistimos en no ir a la presencia de Dios, ¿estaríamos pecando? ¿Estaríamos deshonrando su nombre? ¿Estaríamos teniendo en poco la gracia que Él quiere impartir a nuestra vida? Seguridad, seguridad. David dice, tú no despreciarás. Y como les decía en primera instancia, ruego que esto anime nuestro corazón, no andar descuidadamente, porque bueno, puedo acercarme cuando le embarre, no. Pero hermanos, a saber que la gracia que hemos recibido es suficiente para perdonar cualquier cosa en nuestra vida, cualquier asunto en nuestro corazón. La segunda cosa en la que quisiera pensar de esta otra parte, la segunda implicación es el asunto de la integridad. Digamos que hay un llamado implícito a la integridad. En medio de esta situación dolorosa, triste, ¿cierto? Para David, él reconoce el valor de la vida íntegra delante de Dios, porque dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Y cuando presentamos eso, Dios lo recibe. Cuando el corazón, por decirlo de una manera muy coloquial y romántica, está en sintonía con Dios, Dios lo recibe. Dios no lo desprecia. Tiene certeza, tiene confianza para acercarse delante de Dios. David sabe que este tipo de rectitud de vida no solo es mandada para poder acercarse a Dios, sino que afecta su servicio a Dios, afecta su adoración a Dios, como lo hemos visto en versículos anteriores. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Como estamos viendo aquí, los sacrificios de Dios esto es lo que debo ofrecer. Ya vimos versículos anteriores, lo que Dios no recibiría. Cómo la rectitud de vida nos lleva a cantar con gozo su justicia, a vivir en el gozo de la salvación. Entonces el asunto de la integridad está presente a lo largo del Salmo, pero quería mencionarlo en este lugar. Vemos incluso a David en otros salmos estableciendo siempre la integridad
como la base del trato de Dios con él. Hay salmos donde David ha pecado, como este, y David dice, Señor, ¿cierto? Ten misericordia de mí, conforme a la multitud de tus piedades, dice este, borra mis transgresiones, Señor. O sea, estoy hasta el cuello, solo tú puedes sacarme de esto. Pero encontramos otros salmos donde David, por ejemplo, le pide al Señor que tome venganza de sus enemigos porque él se comporta con justicia. Mira a mis enemigos, Señor, véngate de ellos. Queden presos en sus propias trampas. ¿Por qué? Porque yo he confiado en ti, porque yo ando en tus caminos, porque yo no me aparto de tu ley. ¿Me siguen a donde los quiero llevar? David siempre establece la integridad como un factor fundamental en el trato de Dios con él para su bien, obviamente, porque cuando no hay integridad, lo que podemos esperar de Dios es la reprensión y en el caso de los incrédulos, el juicio. Hay otros salmos donde da a entender que David no sabe muy bien por qué le pasa lo que está sucediendo. Y él dice, Señor, mira ahora lo que está sucediendo. Y si es que soy yo quien he fallado, corrígeme. Y si no, líbrame de estos hombres malos. Es claro, por lo menos a través de los salmos, que en la mente de David, su posición de vida delante de Dios era fundamental. Era la base de su confianza para recibir un trato conforme a las promesas de Dios. De hecho, y lo vamos a ver en los últimos dos versículos, no hoy, pero cuando nos toque lo vamos a ver en los últimos dos versículos, cómo David apela a este principio para que Dios obre sobre él conforme al deseo de Dios, ya sea con misericordia, ya sea librándolo de sus enemigos, ya sea haciéndole conocer incluso sus propios errores, como lo dice también un salmo. Nosotros entonces somos llamados, hermanos, como David, a ser muy conscientes y disciplinados en una vida bíblicamente íntegra delante de Dios. He colocado esa palabra ahí en la mitad porque sucede que, o sea, bíblicamente, porque sucede que con mucha frecuencia uno encuentra que nosotros tenemos una medida de integridad bastante subjetiva, una medida de integridad que está en función de cómo nosotros concebimos la vida y el caminar con el Señor. ¿Qué es lo que nosotros creemos que es recto y que es necesario? ¿Qué mandamientos son valiosos y cuáles no? Y perdón, hago otro paréntesis aquí. Cuando digo eso, no lo digo porque nosotros estemos allá con una lista, este sí, este no, este sí, este no. Pero ¿cuántas veces nos ha sucedido que nos hacen un llamado a obedecer la palabra de Dios en algo particular? Y no, yo tengo mis razones para seguir haciéndolo como lo estoy haciendo. ¿Me hago entender mejor? Ese tipo de actitud que está diciendo, ese mandamiento para mí no es tan importante. Un caso conocido, pues, digo caso no de persona, caso de situación que creo que para muchos es claro, hemos escuchado que han dicho que no es imperativo congregarse, que esto de venir acá no es una urgencia, no, hermano, no. Yo en la casa yo sigo leyendo y sigo haciendo mis devocionales y hermano, no, un día de estos aparezco por allá por la reunión. Evidentemente, ese tipo de actitudes dicen que el mandamiento de no dejar de congregarnos no es tan importante para nosotros. ¿Explico mejor lo que estoy diciendo? Entonces, muchas veces nosotros tenemos, cerrado ese paréntesis, volvemos al otro, tenemos nuestra propia medida de lo que concebimos que es integridad. Pero una vez más, cuando analizamos este salmo y miramos otros salmos de David, de cómo él se dirige a Dios, cómo habla en función de la integridad,
David nunca ha estado hablando de lo que a él le parece que sea correcto. David siempre habla bajo la premisa de tú has dicho, tú eres. La premisa de David para establecer su integridad de parte de Dios es quién es Dios y cuáles son las palabras de Dios. Fuera de eso, ninguna otra cosa tiene valor. Hoy, pero cuando se trata de evaluar nuestra integridad, ¿cuál es el parámetro que usamos? No, hermano, es que yo pienso, es que yo considero, es que yo creo, es que a mí me parece. ¿Cuántas veces para evaluar nuestra vida vamos a las escrituras y decimos, sí, esto es lo que tengo que hacer y punto? No me gusta, me cuesta, esta área no quisiera ni que el Señor la mirara, pero tengo que someterme a la palabra del Señor. No, la integridad no es sinónimo de moralidad. Nosotros podemos ser buenos seres morales y aún así no estar andando en santidad. Usted puede parecer, y yo, no digo que yo no, pero podemos parecer buenos tipos por la calle. Ay, mira, se le dio el puesto a la señora en el bus porque la viejita venía ahí, qué sé yo. Podemos parecer gente muy formal por fuera, pero eso no necesariamente es sinónimo de que estemos andando en santidad, porque la vida de santidad no se mide sobre la base de la moral. La vida en santidad se mide a la luz del carácter de Dios. Piense usted rápidamente en alguna, es que lo va a hacer el ejercicio y yo estoy casi seguro que algún pensamiento lo va a atropellar. Pensemos un momento en quién es Dios, en cómo es Dios, por muy vaga que sea la imagen que podamos tener. Y traigan a Dios a su cotidianidad y piensen si en esta semana Dios hubiera hecho las cosas tal cual nosotros las hicimos. No sé, no me respondan. O sea, yo tengo mi propia respuesta y no me enorgullece en ninguna medida. Hermanos, si resulta que digámoslo de este lado, que yo hice las cosas como Dios no las hubiera hecho, ¿por qué las seguimos haciendo? ¿O por qué no nos interesa cambiarlo? ¿O por qué no lo consideramos tan importante como para someterlo a la palabra de Dios? Pero es que, y comenzamos, ¿cierto?, a justificar. Es que no, es que tú sabes, ay, eso a quién le hace daño. No se trata de a quién le hace daño. Se trata de cómo nuestra vida refleja a aquel que se supone la gobierna, al que yo se la entregué porque su amor me convenció, porque no tenía otra esperanza y le dije, Señor, soy tuyo. Soy tuyo los domingos por la mañana, los viernes por la noche, de pronto el martes por la noche. Pero eso fue lo que dijo Jaimito ahorita, de pronto los martes por la noche. No, hermano. ¿Qué es lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20? Y cómo nos gusta ese versículo, ¿cierto? A algunos, pues, no sé si a todos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? Hermanos, esas son palabras que podríamos nosotros decir honestamente. Hermano, ¿y quién se levanta? ¿Tengo que levantarme yo? Pues sí, eso es cierto. Pero ¿qué es lo que sigue diciendo el apóstol? Sino que Cristo vive en mí. Es su vida la que ahora a través de mi carne, y cuando dice carne se refiere al cuerpo, no a la naturaleza pecaminosa, mi carne, Él en mi cuerpo se manifiesta. Él tendría los pensamientos que nosotros hemos tenido. Él usaría el tiempo como nosotros lo hemos usado. Él usaría su dinero como nosotros lo hemos usado.
Él diría las cosas que nosotros hemos dicho. Él se hubiese entregado a las actividades a las que nosotros nos entregamos. Y no estoy diciendo que todo sea pecaminoso, pero recuerden, como vimos en Corintios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Puede que no sea malo, por ejemplo, aunque es malo de otras maneras, de pronto no espirituales, pero de pronto no es malo que usted, qué sé yo, se quede toda la tarde, por ejemplo, viendo sus videitos de carpintería. A mí que me gusta andar neciando, y yo, y me paso ahí toda la tarde viendo cositas porque, yo quiero aprender a hacer esas cositas. ¿Eso es pecado? No, podría, pero vamos a decir que no es pecado. ¿Ustedes se imaginan al Señor perdiendo el tiempo así? No sé, o sea, el que yo conozco, yo no me lo pinto en eso. ¿Ustedes se lo imaginan? Ayer tuvimos estudio. ¿Ustedes se lo imaginan saliendo rápido del estudio para poderse ver el segundo tiempo de Colombia porque estaba jugando Colombia? Ustedes se lo imaginan viniendo a la reunión y esperando que el hermano acabe porque ahorita tengo partido o porque ahorita no sé. Yo estoy hablando de cosas que a mí me gustan, ¿no? Hermanos, la integridad es algo que lamentablemente no nos hemos detenido a examinar bíblicamente. Y por lo menos yo se lo estoy diciendo porque este es uno de esos pensamientos con que el Señor atropella mi carne. Es tan fácil hacernos una idea glamurosa de nosotros mismos y creer que esa forma que hemos adoptado honra al Señor. Pero si el corazón contrito y el espíritu humillado no están, no importa qué tan bonito se ve. ¿Recuerdan cómo le dijo el Señor a los fariseos, cierto? En alguna ocasión, tantas cosas que les dijo, tienen razón. Sepulcros blanqueados. Creo que alguna vez lo mencionamos, eso era parte de la preparación del pueblo judío para llegar ceremonialmente puro a sus fiestas nacionales, especialmente las tres fiestas en las que tenían que venir judíos de todas partes. Entonces pintaban los sepulcros de blanco, que eran generalmente piedras en medio de un campo cualquiera. Los pintaban de blanco, no sea que alguien de pronto viniendo de camino veía la piedra, voy a descansar aquí un ratico, y se sentaba en el sepulcro, y por haberse sentado quedaba impuro y ya no podía participar de la cena, de la fiesta solemne. Dicen los que lo han visto que para esos tiempos es un espectáculo muy bonito ver campos relativamente verdes con estas grandes pinturas blancas en medio, ¿no? Es una cosa atractiva para los ojos. Pero ¿qué hay por dentro? ¿Quién quiere meterse ahí? ¿Quién quiere pasar la noche ahí, por muy bonito que se vea? Dice la escritura en Isaías 29, un versículo que creo que conocemos mucho también, pero que armoniza con lo que estamos hablando, tiene la misma idea del valor de la integridad delante de Dios. 29:13 dice: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto, yo volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá
la sabiduría de sus sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. El Señor los resumiría a una profunda vergüenza, donde se expondría la pudredumbre que habría en su corazón, donde el que se decía sabio ya no iba a ser estimado como sabio, donde el que se decía entendido ya no iba a ser estimado como entendido, sino que su necedad sería expuesta por Dios. Estos prodigios y maravillas, bueno, no tenemos tiempo de evaluar todo el contexto, pero están relacionadas con los juicios que Dios iba a impartir en medio del pueblo de Israel. Y cómo por pura gracia iba a usar eso para llamarles al arrepentimiento, pero en el proceso iban a ser completamente desnudados de toda apariencia de piedad que tenían. Dice un dicho nuestro que el que con lo ajeno se viste, yo nunca he visto que eso pase, ¿cierto? Y espero que no pase porque yo a veces ando con ropa prestada. Pero suponiendo que sucediera, ¿quién estaría cómodo cuando lo desvistan en la calle? Porque no son sus ropas. ¿Cuánta mayor vergüenza creen ustedes que tendríamos delante de la presencia del Señor? Y no digo en el tribunal de Cristo, digo ahora en la presencia del Señor, de que Él desvista nuestra hipocresía. Si el Señor, esas ilustraciones no me gustan tanto, pero a veces son dicientes. Si el Señor entrara por ahí diciendo, bueno, voy a coger a uno en uno y voy a exponer cualquier cantidad de hipocresía que haya en su corazón, ¿cuántos estaríamos relajados esperando nuestro turno? Bueno, y digo, estaríamos como con algo de arrogancia, será, porque yo no, yo no estaría tranquilo de pronto. Ah, bueno, como ninguno estaría tranquilo, entonces no pasa nada porque a todos nos iría mal. No, hermanos, tenemos que despertar. Es que no podemos vivir así. Dice un par de escritores cuyos apellidos no voy a pronunciar, si les interesa se los puedo dar después, pero no sé cómo se dicen. Dicen, el pueblo se había visto obligado a consentir en la abolición del culto público de ídolos. Es decir, cuando Isaías dice estas palabras, Ezequías estaba haciendo reformas en el pueblo. Estaba quitando altares, abrió el templo para que la gente volviera a adorar. Está haciendo un montón de reformas espirituales o que conducen a una vida espiritual. Entonces dice, la gente, muchos del pueblo se vieron en la obligación de acceder a esto. Es lo que está sucediendo, ¿cierto? Pero su culto a Jehová era hipocresía. A veces era hipocresía consciente, surgida por causa de agradar a los hombres, de una o de otra manera. Pero a veces, dicen, una hipocresía inconsciente en la medida en que sin ninguna conversión interna, sino simplemente con la rectitud del trabajo, es decir, haciendo lo que hay que hacer, la gente se contentaba e incluso se enorgullecía con su cumplimiento externo de la ley. De manera que el juicio que Dios anunció aquí en Isaías se hizo evidente unos años más tarde. Porque el pueblo no cambió su manera de pensar, el pueblo no se volvió a Dios en la integridad de su corazón. Hicieron lo que era políticamente correcto para que todos estuvieran contentos. La integridad, hermanos, aunque afecta nuestras costumbres, no está basada en las costumbres. O sea, la integridad, cuando hablamos de integridad, no son un sinnúmero de actos religiosos. Es que yo voy a la iglesia, yo leo el librito devocional por la mañana, yo de pronto entrego un tratadito por ahí. No, la integridad involucra esas prácticas, pero no es únicamente esas prácticas. La integridad bíblica tiene que ver con la disposición, las actitudes, los deseos de nuestro corazón.
La integridad está asociada a un corazón que está cautivado por el glorioso Cordero que ha sido entregado por mí. Un corazón que está rendido al victorioso Redentor, que está a la diestra del Padre, quien es el legítimo Señor, y yo soy de su pueblo. La integridad tiene que ver con una identidad en Cristo, no con cosas que se hagan. Repito, aunque las cosas hagan parte del proceso. Es lamentable en el ejemplo del pueblo de Israel, lo que estamos diciendo ahora Isaías, es lamentable ver cómo aún a pesar de que años después las palabras de Isaías se cumplieron y uno diría, por fin despertaron, el pueblo siguió con su corazón endurecido. Si usted quiere leerlo con más detenimiento, puede leer el segundo libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 7 en adelante, que es básicamente concluyendo la historia de las tribus de Israel, no de Judá, cuando Asiria se los llevó en cautiverio. Pero les voy a leer solo un par de versículos. Dice la primera parte del versículo 33, segunda de Reyes 17, segundo libro de Reyes 17, 33. Temían al Señor y servían a sus dioses. Dice luego el versículo 40. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Y aunque estas naciones temían al Señor, hablando de unos pueblos que por haber venido a vivir a Israel, se les enseñó la ley de Dios. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos. Y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. ¿Qué, qué diría el registro de nuestra historia si se hiciera un día? Que el pueblo se volvió a su Dios de todo su corazón. O sí, siguieron temiendo al Señor y haciendo lo que les daba la gana. Siguieron yendo a las reuniones. Y bueno, cualquier ejemplo que quieran usar fuera de las reuniones. Llevaban una Biblia bajo el brazo, pero también hablaban cosas corrompidas. Si la gente que está afuera va a conocer a Cristo, tienen que verlo en nosotros, no solo en nuestras palabras. No provoquemos a celos al Señor. No persistamos como el pueblo de Israel en la necedad de nuestro corazón. No nos dejemos engañar confiando en cierto costumbrismo religioso. No permitamos que la arrogancia de nuestro corazón nos enceguezca. Que el brillo de la gloria de Cristo en medio del pueblo que Él ha redimido, en el cual ha hecho invocar su nombre, resplandezca en todo su fulgor para que la tierra sea llena de su conocimiento. Padre bueno, nos acercamos a ti profundamente necesitados, Señor. Confundido y avergonzado estoy. Se multiplican nuestras iniquidades sobre nuestra cabeza. Porque de labios te buscamos, con nuestras formas, con nuestras palabras, con acciones. Pero nuestro corazón a veces parece ir en una dirección totalmente opuesta. Estamos acostumbrados a lo que hacemos y nos falta devoción, Señor. Ten misericordia de nosotros conforme a la multitud de tus piedades.
Padre, nos postramos en tu presencia, sabiendo que corazones quebrantados tú no los vas a despreciar. Gracias, Señor, por seguir con la firme intención de querer otorgar perdón. Oh Padre, que tus misericordias sean nuestro aliento, no la razón para abusar. Que tu gracia sobreabundante confronte nuestros corazones y nos conduzca a una devoción sincera a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque sabemos que podemos venir a ti, porque no seremos despreciados y mucho menos avergonzados. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, y como decía el salmista, haznos entender nuestros propios errores, líbranos de los que nos son ocultos, preserva a tu pueblo de las soberbias, que no se enseñoreen de nosotros, porque queremos entonces ser íntegros, estar limpios de gran rebelión. Padre, exaltamos y glorificamos tu nombre, porque no hay Dios como tú, clemente, compasivo, grande en perdonar, que te duele del castigo. Oh Padre, que la grandeza de tus misericordias quebrante todo corazón para traerlo a los pies de Cristo. Te damos a ti la gloria y la honra por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.